En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos auditores. Estamos en el programa Revelando de los días martes, hoy martes 16 de mayo, en la compañía de Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, y quien les habla, Patricia Schiavetti, abogado. Lamentando hoy día la ausencia de Pilar Soberao, que constituimos el trío libertario de los días martes. Agradecemos a los DJ de Radio Portales, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar, nuestra radio amiga del 89.5 FM del dial y 840 AM. Y también a nuestro DJ de Asofar, el periodista Enzo Alvarado. Debemos aclarar que estamos grabando en la mañana el programa y el que se transmitirá hoy día en la tarde a las 18 horas. Las expresiones que vayamos a vertir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan la opinión de ASOFAL, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que permite llevar adelante este programa, ni tampoco de la Radio Portales. Así que, dicho eso, comenzamos hoy día el programa y queremos revisar con Eugenio un poco la encuesta CADEM y el proceso electoral, porque tiene relación con varias materias que yo creo que son de interés de los auditores. En las elecciones del domingo 7 de mayo, se dio la situación de que el Partido Republicano sacó un 46% en el grupo de las mujeres y un 54% de los hombres. Unidad para Chile logró un 56% en las mujeres y un 44% en los hombres. Unidad para Chile está constituido por el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y en Chile Seguro, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, sacó las mujeres un 51% y en los hombres un 49%. Ahora, esto es lo destacable, que el Partido Republicano, en el grupo etario de los 18 a los 34 años, sacó un 32%. Y en el grupo etario de 35 a 54 años sacó un 41%, y en los de más de 55 sacó un 27%. Por lo tanto, como ustedes van a ver, en cuanto al grupo etario de 18 a 34, el Partido Republicano ahí ha obtenido buenos logros. Ahora, en Chile Seguro, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, sacó en el grupo etario de 18 a 34 años un 19%, en el grupo de 35 a 54 un 33%, y más de 55 un 48%. Ahora, Eugenio y auditores, analizamos lo que pasó a nivel socioeconómico. El Partido Republicano, en el grupo socioeconómico alto,
logró un 33%, en el medio un 24% y en el bajo un 43%. Sacó el mismo resultado que Unidad para Chile, representado por el Frente Amplio y Partido Socialista y Partido Comunista, que también en el grupo bajo obtuvo un 43%, en el medio un 20% y en el nivel alto logró un 37%. Ahora Chile Seguro logró en el nivel socioeconómico alto un 40%, en el medio un 25% y en el bajo un 25%. Por lo tanto, podemos decir que están disputándonos, ¿verdad? Un grupo de ciudadanos, un grupo de votantes republicanos con la Unidad para Chile, que es el Frente Amplio, el Partido Socialista y Comunista, en los grupos etarios más jóvenes y de nivel socioeconómico bajo. Así que eso es una cuestión a destacar. Y ahora, con la pregunta, ¿cuál de las siguientes es la principal razón por la cual votó por su candidato? El 47% respecto al Partido Republicano es por que haya mano dura a la delincuencia, narcotráfico e inmigración. Y 18% por tener una nueva constitución con la que pueda estar de acuerdo. En cuanto a la unidad para Chile, Frente Amplio, Partido Socialista y Comunista, un 12% solamente logró, la gente votó por esa opción en cuanto a la mano dura, la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración. Y por tener una nueva constitución, un 27%. Y Chile Seguro logró un 42%, la gente votó por esta opción para que haya mano dura la delincuencia, narcotráfico y inmigración, y por tener una nueva constitución, un 40%. Ahora, en cuanto a los nulos y los blancos, yo creo que debemos decir una palabra porque logró como 2 millones de votos en nulos y blancos. La encuesta indica que las razones son porque ningún candidato lo representa un 39% y por rechazo a la política un 26% y un 15% porque el voto era obligatorio. Ahora, pero en cuanto a la pregunta de quién serían los más perjudicados con este resultado, el 56% cree que fue el gobierno del presidente Boric, el 28% cree que fue el partido de la gente, un 23% estima que fue el perjudicado Todos por Chile, el 22% cree que fue Unidos por Chile, Chile Vamos un 16%, el octubrismo un 15%. Ahora, después del resultado del domingo, pregunto, ¿usted cree que Chile necesita una nueva constitución? Un 65%. ¿Es mejor quedarse con la actual constitución? Un 31%. Y aquí ha habido un cambio de opinión entre el 24 de marzo y el 11 de mayo. El 24 de marzo estaban a favor de tener una nueva constitución un 34% y en contra un 44%. Ahora se ha revertido la situación y un 40% cree que está a favor de una nueva constitución y un contra un 36%. Ahora, en cuanto a la pregunta de usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase respecto al nuevo Consejo Constitucional, la respuesta es la siguiente. ¿Va a respetar las reglas acordadas por el Congreso como las 12 bases institucionales? De acuerdo, un 61%. En desacuerdo, un 30%. El Partido Republicano trabajará para que el proceso funcione de buena manera. 61% estima que sí y un 35% está en desacuerdo. El nuevo Consejo Constitucional representa adecuadamente la realidad del país. Un 41% piensa que está de acuerdo y un 54% opina que está en desacuerdo. Ahora, en cuanto a la pregunta
de a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile. En abril las opiniones eran José Antonio Kast un 17%, Evelyn Matei un 10%, Franco Parisi un 2% y Rodolfo Carter un 7%. Y el 11 de mayo la respuesta difiere y Kast saca un 27%, Evelyn Matei un 9%, Camila Vallejo un 3%, Franco Parisi se mantiene en el 2% y Rodolfo Carter baja a un 1%. Y en cuanto a la aprobación eh, de Boric, cómo está conduciendo su gobierno, solo un 30% la aprueba y un 65% la desaprueba. Ese es el aporte, queridos auditores, de lo que queríamos comentar con ustedes y dejo la palabra a Eugenio para que se refiera a esta encuesta. Bueno, muchas gracias, Patricio. Como siempre, un gusto compartir contigo acá en el programa. Y bueno, también saludos a Enzo. Y bueno, que Pilar Soberano no nos acompaña hoy, pero bueno, siempre la tenemos muy presente, ¿no? Bueno, los datos son muy reveladores. Los veníamos comentando la semana pasada. Y hay varias cosas que llaman la atención, Patricio, frente a esta elección. La primera es que Chile parece pasar por una especie de montaña rusa, ¿no? De repente el tema constitucional no era tema, por diversas razones, pero entre ellas por el hastío que había con respecto al órgano pasado, ¿no? Que fue delirante, que la propuesta aterró a muchísima gente y que esto nos dice algo respecto al resultado de ahora, pero que el tema constitucional comienza a tomarse en cierta medida la palestra, no tanto como la inseguridad, obviamente, a partir también del resultado. Y una de las razones que podría uno vislumbrarse son dos, por ejemplo. La primera es que, como bien adelantan Eugenio Guzmán y Miguel Ángel Fernández, que sacaron un interesante estudio casi que instantáneo cuando terminaron las elecciones, es que Republicanos es el partido que supo captar mejor el rechazo. ¿Ok? Y eso vale la pena decirlo. ¿Por qué? Porque si bien el rechazo representó el 62%, o sea, en proporción al año pasado, eso no significa que la distribución hubiese estado clara. Eh, o sea, hacia quién nosotros podríamos adjudicar directamente, sino que simplemente era un plebiscito si aprobabas o rechazabas la Constitución. Entonces era como más, un poco más abstracto. Decir, bueno, ¿por cuál se decantó las personas? Bueno, pero en este transcurso de algunos meses, 7 meses creo, eh, se dio oportunidad de que o sea, los diferentes bancadas de partido, coaliciones de partido, trataran de posicionar a sus consejeros constitucionales. Pero lo que me llama la atención acá es que, Patricio, no cambia la proporción. Básicamente es una foto idéntica. El 62% versus lo que sacó la izquierda, pero lo que cambia es la distribución interna, que nosotros podríamos aventurar. ¿En qué sentido? Entonces, ¿qué lecturas le podríamos dar a esto? Bueno, la primera es que aquí hubo un castigo brutal a la élite política, muy sustantivo. No al sistema, sino a la élite. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que el Partido Republicano no es un partido antisistema, es un partido anti-élite, básicamente. Así participe parte en la élite, participa y vota de manera homogénea, no necesariamente con la élite. ¿Ok? Un estudio que realizó la empresa Holster, que es bien interesante, logra develar cómo el Partido Republicano es el partido que vota más homogéneamente en el Congreso, cerca de 70% en comparación con los otros partidos, ¿no? Eso te dice un poco cómo se comportan ellos, a pesar de que algunos están en la élite política. Eso es importante decirlo. Lo segundo es que esto fue un voto castigo también para el gobierno. Ahora, lo que me llama la atención es que no necesariamente el traspaso de votos, o sea, con base al padrón electoral, eh, o sea, una cosa es que cambie la distribución y otra cosa es uno decir, ¿será que se sumaron muchas más personas a votar por, en este caso, por la derecha en general? Uno cuando ve esa cantidad de votos nulos, uno dice, ¿qué pasó acá? Porque son 2.700.000 votos aproximadamente los votos entre nulos y blancos. Esto es una enorme proporción. Entonces uno que dice, bueno, hay varias cosas y una advertencia, por ejemplo. Con respecto a las cosas que me gustaría decir, es que primero, bueno, aquí ganó en cierta medida no el tema constitucional, ganó el tema seguridad, inmigración descontrolada, crisis económica. Porque nosotros pudimos constatar cómo hicieron campañas los del Partido Republicano en la mayoría. Bueno, no hicieron campañas con propuestas constitucionales en mayoría. Y sobre todo el Partido Republicano, cuando hace la campaña, casi todos los candidatos era el candidato de Kast.
Básicamente aquí hay una especie de vínculo entre las aspiraciones presidenciales que tiene José Antonio Caz, que son muy legítimas y que hoy en día parecen estar más cerca que antes, eso es lo primero. Y lo segundo, que esto era un tema para interpelar al sistema político en la forma en que está tratando los principales temas que son acuciantes y que preocupan a la ciudadanía. Entonces, ¿esto qué te dice, Patricio? Que no solamente es un voto anti-elite, sino que también es un voto donde te dice lo constitucional no es lo prioritario, y si tenemos lo constitucional, quizás sea no lo que quería la Convención Constitucional, sino que queremos algo muy parecido a lo que tenemos, podríamos decir, ¿no? También por la proporción por la que votan. Votan por un partido que al inicio ni siquiera quería participar. Cuando participa, lo hace no firmando el tema de los acuerdos, o sea, porque todavía estaba como en stand-by, pero cuando participa sigue con esta tónica de o dejar la Constitución tal como está, o si se le hace alguna mejora, ellos no se cierran como para no hacer caricatura. Entonces me parecen estos datos que son muy interesantes porque, para finalizar, el tema es Sí, que tienes una centro-derecha que fue sumamente castigada, sacó solamente 11 consejeros, no se lo esperaban. El Partido Republicano saca 23, o sea, más que lo duplica. Pero aparte de eso, la izquierda saca apenas 16, donde 6 son del Partido Socialista, no ni siquiera, pero quien sale ganando acá es el Partido Comunista, obviamente. Entonces triunfa la polarización en cierta medida porque de los partidos, el de la derecha fue más votado el Partido Republicano y de los más votados en la izquierda fue el Partido Comunista. Y por último, yo tengo la sensación, Patricio, no sé tú, y también, no sé si es un temor, pero es una alarma, de que a mí me parece que a pesar de lo malo, a pesar de lo pésimo que lo ha hecho este gobierno, a pesar de sus bajos niveles de popularidad, a mí esa cantidad de votos nulos me dice algo. Me dice que tienen todavía un terreno fértil por recuperar en estos 3 años, que ellos van a tratar de darle la mejor lectura posible y que nosotros como sector tenemos que estar obviamente alertas porque las cartas no están echadas todavía. Eso es lo que trato de decir. A pesar de que ya tengamos el tema constitucional y el Consejo básicamente en gran mayoría del sector de la centro-derecha, en gran mayoría de la derecha como más dura, eso no significa que la capacidad de recuperación que pueda tener en estos votantes que se desanclan del tema constitucional, pero que no se van directamente por el Partido Republicano o por la centro-derecha, sea un terreno fértil para la propia izquierda. Eso es lo que quería decir. gracias, Eugenio. Sí, volviendo a ver la situación de estos 2.700.000 votos, eh, debo reiterar a los auditores que el 39% votó de esta manera porque ningún candidato lo representa. Y en segundo lugar, el 26% lo hizo por rechazo a la política. Eh, Exactamente. entonces, eso representa de estos nulos y blancos un 65% que hay un malestar, ¿verdad? Un En lo que tú castigo total. decías en contra de las élites, los políticos tradicionales y los que han estado ahí en el Congreso durante largos años. Ahora, esto se junta con la opinión de que hay partidos que no dan el ancho y no logran ni siquiera el 5%. Entonces, yo creo que es una cuestión que la Comisión de Constituyentes, después del trabajo de la Comisión de Expertos, va a tener que asumir por esta disgregación de partidos políticos en que no logran esta cuota, ¿no es verdad? Está el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido de la Gente, el PPD, la Democracia Cristiana, Evópoli y varios partidos que constituyen el Frente Amplio. Es decir, yo creo que ahí hay que hacer una reforma dentro de la Constitución del sistema político, porque eh, no es viable, ¿no es verdad?, llevar adelante políticas en el Congreso con esta existencia desmesurada de partidos que no dan el ancho. Así es. Ahora, yo creo que cuanto a los bordes constitucionales que tú te querías referir, Eugenio, eh, hay que tener presente que el Partido Republicano no suscribió el acuerdo. Por lo tanto, es una cuestión que ellos van a tener que asumir y van a tener que tener una posición clara respecto de ello, porque estos bordes son los que iluminan todo el trabajo de la comisión de expertos y van a iluminar, ¿no es verdad?, el trabajo de los constituyentes. Una vez que se constituyan, estos 50 ¿no es verdad?, consejeros constitucionales.
Yo creo y pienso que estos votos constitucionales eh, son muy necesarios para que no se desbande el trabajo en la nueva constitución, ni para la derecha ni para la izquierda, de modo que haya un trabajo responsable y se tengan presentes cuestiones tan básicas como que Chile es un país unitario y que Chile tiene tres poderes del Estado muy claros, como es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que hay organizaciones autónomas como la Contraloría, el Banco Central, que debe haber un tribunal constitucional que vele, ¿no es verdad?, por la constitucionalidad de las leyes, eh, que le da, eh, ¿cómo decirlo?, que se preocupa, ¿no es verdad?, de la descentralización. También entiendo yo que dentro de los 12 bordes hay una preocupación por el medio ambiente y, Sí. por lo tanto, estos bordes yo creo que deben respetarse y la pelota la tiene en la cancha el Partido Republicano, que va a tener que trabajar muy mesuradamente, logrando acuerdos, ¿no es verdad? De manera que en diciembre esta nueva constitución no sea rechazada. Yo creo que si no hay un trabajo en ese sentido, la constitución, la nueva constitución va a ser rechazada en diciembre sin equivocarse, digamos. Sí, el tema es el siguiente, tú lo has descrito muy bien, eh, y a mí me gustaría aclarar, porque las personas piensan que como el Partido Republicano no firma el acuerdo, entonces este acuerdo es prescindible. Estamos en un país institucional, fundamentalmente, ¿no? Y obviamente esto está dentro de la Constitución, o sea, no es una especie de propuesta que está al perfil de la Constitución, que está por aprobarse en el Congreso, es parte de la Constitución, está en el artículo 154, y en el artículo 155 se dice que se está obligado a cumplirlo incluso aquellos contenidos que vayan en contra de estos 12 bordes quedan descartados, simplemente. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, da lo mismo que el Partido Republicano no lo haya suscrito. El tema es que el Partido Republicano puede muy legítimamente decir, bueno, entonces hagamos una reforma constitucional para cambiar cosas. Eso sí, o sea, eso sí se podría, lo que trato de decir. Ellos legítimamente lo podrían hacer. Pero el tema es, hay quórum y hay como caldo de cultivo para que eso se haga, yo lo veo difícil. Y a mí me pareció muy responsable el Partido Republicano en el momento que salieron declaraciones como decir, bueno, como los bordes nosotros no nos suscribimos, vamos a darle, o sea, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellos. eh, Ellos salieron a decir, no, nosotros estamos de acuerdo con los bordes y los vamos a cumplir. El tema es que yo sí veo en ellos un reclamo que es razonable. Es el borde quinto, que es el Estado Social y Democrático de Derecho. Pero ese borde, porque de resto todos los demás aseguran que Chile tiene derechos fundamentales, libertad de enseñanza, libertad de asociación, una república democrática, una división de poderes con dos cámaras, o sea, está protegido el sistema institucional chileno. El quinto punto mira, se los voy a leer textual para que ustedes vean qué es lo que dice. Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, pero fíjense esto, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Entonces la preocupación es si se pueden judicializar los derechos sociales. Pero ¿qué pasa cuando hay responsabilidad fiscal con respecto al gasto que se hace? Eso le coloca un límite. Entonces yo por eso no me veo tan alarmado por el quinto borde, pero obviamente, esto tiene que quedar enfatizado y articulado y dispuesto también por ley, ¿ok? Porque al final de cuentas ese tipo de cosas también se hacen en la legislación. Pero yo sí veo una preocupación legítima, yo sí veo, bueno, que si no firmaste el acuerdo, tú puedes decir, no lo firmé porque no estuve de acuerdo, y eso es legítimo también, pero obviamente si se quiere cambiar, no es como decir, yo no los asumo. ¿Saben por qué? Por dos consecuencias, ahora en este minutito que queda. Dos consecuencias. Si nosotros asumimos que la tesis de los más radicales, y en este caso, no digamos de los líderes del Partido Republicano, digamos de la población, que dice, ¿sabes qué? Deberían cambiarlo. Entonces eso es otorgarle al Consejo Constitucional un poder originario. O sea, es ser lo mismo que se quiso declarar la Constitución anterior.
¿Por qué? Porque entonces ellos no estarían sujetos a los límites que le coloca la Constitución, sino a los límites que ellos se colocan a sí mismos. Entonces sería una contradicción. Eso es lo primero. Y lo segundo, que volveríamos a la hoja en blanco. Y como eso no es lo que estamos resueltos a hacer, pues somos un país institucional, que hace las cosas de manera seria, yo creo que ellos optarán por los mecanismos institucionales y más porque han mostrado seriedad con respecto a estos mecanismos, por ejemplo, la directiva del partido y varias personas, incluso José Antonio Casco, una entrevista muy buena que le hicieron en La Tercera este domingo. Bien, yo creo que hemos llegado a la primera parte del programa. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con el programa. Espérenos, queridos auditores, porque ya volvemos. Y hemos regresado en este segundo bloque de Revelando, incluso con algunas bromas entre telones, como quien dicen, por, bueno, la canción Brazas a Ceñir, que es la canción de la Armada, y que, bueno, yo ignoraba, ignoraba en cierta medida, así que Patricio y Enzo ahí me dejaron tarea para la casa, buena tarea para la casa. Así que, bueno, bueno, muy contento, como siempre, de compartir. Ya en este segundo bloque vamos a tratar otros temas que son muy relevantes, muy interesantes. A mí me gustaría, Patricio, como que cerrar un poco el tema de los bordes agregando un punto Espérate, interesante. Eugenio, quiero hacer una referencia, esto de las brasas a ceñir, y señalar lo siguiente, que nosotros como programa seguimos celebrando el mes del mar y las glorias navales. Así que yo creo que eso lo debe tener presente los auditores y por eso hemos señalado como la música de pauta, Brazas a ceñir, que es el himno institucional de la Armada. Y destacar, por otro lado, la alta participación de las distintas agrupaciones en retiro, entre ellas, por supuesto, a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que el día domingo 14, a pesar de la lluvia, desfilaron, ¿no, verdad?, en homenaje a estas glorias navales, que encabeza Serrano, el guardiamarina Riquelme, el sargento Aldea y otros. Así que yo creo que hay que felicitarnos, ¿verdad?, a todos aquellos marinos en retiro y de otras instituciones que llegaron a la Plaza Sotomayor a cumplir eh, en forma gallarda y en forma entusiasta y con mucha voluntad a realizar este homenaje, ¿no, verdad?, a las glorias navales. Así que para todos los que participaron el día domingo en este acto, vayan las felicitaciones en el programa por ello. Y lo segundo, invitarnos, ¿verdad?, a todos los porteños, viñamarinos, como ha sido tradicional, ¿no, verdad?, todos los años, que acompañen a las fuerzas que van a desfilar el día domingo 21 y que a pesar de que una probable lluvia, concurran a las calles a aplaudir a las fuerzas, porque estas Fuerzas Armadas, la Armada en particular, es la Armada de todos los chilenos, así que valga ese necesario apoyo entre la ciudadanía y estas instituciones. Así que eh, les dejo esta tarea a los auditores para que cumplan con este acto tradicional de llenar las calles, ¿no, verdad? Prat, Conde, El Serrano, y poder vibrar, ¿no, verdad?, con el mes del mar. Perfecto. Oye, muchas gracias, Patricio. Y bueno, ya me voy con la tarea pendiente. Así que sí, ya para la semana que viene, este no tan joven vendrá con con la tarea hecha. Oye, estimadísimo, entonces, bueno, después de tu referencia, me gustaría como cerrar el tema de los bordes, porque mira, una de las cosas que, bueno, si Pilar estuviera acá, estuviese riéndose, porque bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a Pilar y que se lo dije desde que nos conocimos hace un poco más de 4 años, le comenté que una de las cosas que yo admiro de Chile es su institucionalidad, que a pesar de todo lo que pasa, a pesar del estallido, a pesar de la pandemia, a pesar de cualquier cosa, se mantiene en pie. Y es una de las virtudes del país, que es impresionante. O sea, eh, personas que venimos de otras latitudes de América Latina, valoramos mucho eso. Entonces, con el tema de los bordes, es una especie de representación
viva de esa institucionalidad que aún permanece. Entonces yo lo que llamo es a cuidarla, básicamente, y a cuidar la democracia, que ese es el próximo punto que nos llama para las temáticas de este programa, porque Y antes de eh, ir a eso, permíteme, Eugenio, sí, y compartirlo con los auditores, porque este numeral 5 es muy importante. Yo creo que la comisión de expertos, y aún no vemos la reacción definitiva, va a constituir al Estado de Chile como un Estado social de derechos y libertades, y que a mí me parece fundamental, no solamente derechos, sino que también libertades. Y lo otro, que tampoco van a dejar de lado este principio de la subsidiariedad que está muy bien consagrado, ¿no es verdad?, en la actual Constitución y que debiera ser considerado por los expertos porque me parece que toda la estructura en materia de educación, en materia de salud, debe ser compartida, ¿no es verdad?, entre el sector público y el sector privado. Así que yo creo que sí, Chile será un Estado social de derechos, pero también de libertades, y en que van a tener que trabajar armonizadamente, ¿no es verdad?, el sector público y el sector privado. así es. Sí, totalmente. Yo concuerdo con eso, porque al final esto, o sea, uno podría decir en términos como más jurídicos que estos son especies de numerales, ¿no? Que deben estar integrados, pero no significa que tengan que estar textuales. Lo que tiene que decir es que tienen que estar implicados allí. O sea, el contenido lo que significa tiene que estar allí. Y hay ciertas cosas que limitan el poder de los políticos, como ha venido evolucionando la tradición constitucional chilena. Incluso ahí se ve el reflejo de la evolución jurídica de la tradición institucional chilena, a diferencia de la pasada convención. Entonces eso es muy importante también decirlo porque este proceso, por más que a todos no nos guste, yo por ejemplo, yo hubiese preferido mil veces, yo creo que Patricio también, que nos hicieran la pregunta, ¿queremos nosotros ir a otro proceso constitucional? Yo creo que eso hubiese sido fantástico. Y yo creo que eso es una de las grandes molestias que tienen las personas con la élite política. Siente que salimos de un proceso muy tortuoso y de repente tenemos otro consejo sometiéndonos a la tesis de Boric, de que como en algún momento se dijo que si se quería una nueva constitución, entonces básicamente la democracia es como estática. Entonces es una visión errada. Pero bueno, ya que estamos acá, bueno, ahí esos bordes reflejan muy bien el límite al poder político, por lo menos en la medida de lo posible. Ahora, Patricio, te quería preguntar, ayer cuando estábamos coordinando la pauta, te comentaba para hacer mención a una nueva encuesta que hace Criteria. ¿Ok? O sea, no una nueva encuesta, es una nueva edición de una encuesta que hace desde hace muchísimo tiempo. Entonces quería preguntarte qué te llamó la atención de ello para que vayamos diciéndolo a nuestros auditores. Y yo quiero señalarlos a los auditores y lo hago de manera preocupante, porque no es una cuestión menor. Y esta encuesta criteria señala que la valoración de la democracia como mejor forma de gobierno bajó 18 puntos entre el año 2020 y el año 2023. Eh, yo creo que es una cuestión preocupante porque está señalando las personas encuestadas que estarían de acuerdo, bajo ciertas circunstancias, en que nos gobernara un gobierno autoritario y sería preferible ese gobierno a un gobierno democrático. Yo creo que este aumento en esta proporción, lo vuelvo a señalar, es una cuestión preocupante porque eh, hay cuestiones fundamentales, ¿no es verdad?, en la ciudadanía que reflejan el resultado de la encuesta como Claro. molestias, ¿no es verdad?, en muchas materias, en materia de salud, en materia de pensiones. Yo creo que todas esas cuestiones que constituyen el malestar ciudadano están reflejados en esta encuesta de criteria. Eso es mi opinión. Mira, muy buena la opinión, sí. Yo quería, tú sabes que nosotros en la Fundación para el Progreso, y comentarle también a nuestros auditores, nosotros hacemos una encuesta que es una encuesta de valores democráticos, ¿no? Y la hacemos con Criteria precisamente, y hacemos exactamente la misma pregunta, ¿ok? Entonces vamos como registrando junto a Criteria, ¿no? Entonces, estas tres preguntas son muy importantes porque imagínese usted, querido auditor, que se encuentra con una persona o le envían un mail donde se le pregunta
lo siguiente: ¿con cuál de las siguientes frases estaría usted más de acuerdo? Entonces la primera frase es: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. La segunda frase: en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y la tercera frase es: a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático o uno autoritario. Entonces, esa pregunta no solamente la hacen en Chile, sino que la hacen en el mundo entero. La fuente de esta pregunta es la encuesta mundial de valores. ¿Ok? Entonces, la idea es rastrear un poco cómo está la valoración de la democracia en el mundo. Y resulta que, para que lo tengan como dato, Chile en el 2018, cuando se le hizo esta pregunta, solamente el 52% de los encuestados respondió que estaba más de acuerdo con esa frase de la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y resulta que en el 2020 eso sube, o sea, del 2018 al 2020, al 74%. Se pega, pero un rebote increíble, ¿no? Y cuando uno ve 2020, 2021, 2022, ve ese 74, 75, luego 75. Y resulta que se desploma nuevamente a muy parecido a lo que fue en el 2018. ¿Ok? O sea, ya había, fíjense que cuando se hace la pregunta, Patricio, en el 2008, solamente el 45% respondió que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno. Solo el 45%. Y ahora nos venimos al presente nuevamente. Bajó 18 puntos. ¿Qué pasa con la gente que responde que es preferible en algunas circunstancias un gobierno autoritario que uno democrático? Y eso también lo preguntó la encuesta. Y resulta que lo que dice es que un 21% estuvo más de acuerdo con esa afirmación. O sea que dicha cifra aumentó con respecto a la medición del 2020, donde solo un 11% se inclinó por dicha frase. Es decir, esta frase, por la preferencia de un régimen autoritario en algunas circunstancias, se le da 10%. Pero no solamente es la bajada, sino la subida por la preferencia de este asunto. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que cuidar mucho la democracia porque la democracia es muy delicada, ¿ok? Fíjense que en noviembre del 2022, la misma encuesta Criteria hizo una pregunta que despertó una polémica que, si bien se debatió, Patricio, no trascendió mucho. Y era la siguiente: se le preguntaban a las personas, o sea, se le decía a las personas con respecto a esta frase: la mayoría de la gente considera que la libertad y la seguridad son importantes, pero si tuviese que elegir entre ellas, ¿cuál considera más importante? Y fíjense que solamente el 32% dijo la libertad y el 68% dijo la seguridad. ¿Ok? Nosotros en la fundación también medimos otra pregunta, que no es una pregunta, es una frase, a ver si las personas están de acuerdo. Prefiero más libertad incluso si causa menos orden. Resulta que el 27% solamente estuvo de acuerdo y en desacuerdo estuvo el 35%. Y eso fue en el 2021. Entonces, es bien interesante ver también cómo evolucionan esta preferencia a medida que también aumenta la seguridad en Chile, la inseguridad en Chile, a medida que la gente también se siente desprotegida, a medida que la gente ve que el Estado de Derecho no funciona o no soluciona los problemas, por lo cual el ciudadano financia al gobierno y las instituciones. Patricio. Sí, mira, yo creo que lo que está reflejando la encuesta Criteria y sucedió con la elección de consejeros constitucionales el domingo 7 es este deseo de la gente de que haya seguridad, que se ponga mano dura contra la delincuencia, que se solucione el problema del terrorismo en la Araucanía, que se aplique mano dura en contra del narcotráfico. Entonces, todas estas cuestiones que son de necesidad primera, ¿no es verdad?, y fundamental de la ciudadanía, está reflejado en el apoyo, ¿no es verdad?, a los candidatos del Partido Republicano en esta elección del día 7 de mayo. Y está reflejado también en el resultado de la encuesta Criteria, ¿no es verdad? La gente está muy preocupada y están así, ¿no es verdad?, que respecto de la Araucanía, el estado de excepción actual, que va a cumplir un año de aplicación, nos está dando el ancho. Y entonces tenemos parlamentarios y ciudadanos, ¿no es verdad?, como Urban, que el agricultor que fue elegido consejero constitucional, y su padre, ¿no es verdad?, que a pesar de que tienen protección, ¿no es verdad?, sufrieron un atentado tanto en la camioneta del padre del consejero Urban, como en la casa del consejero que dispararon en contra de las ventanas de su casa. Entonces, todas estas cuestiones están incidiendo en la situación política
están incidiendo, ¿no es verdad?, en el resultado de esta encuesta y también en el resultado de las elecciones, porque cuando se pregunta por qué votó por los republicanos, la base del voto eran estas cuestiones de preocupación fundamental de la ciudadanía, más allá de tener una nueva constitución. Así es. Sí, mira, yo coincido con tu análisis y eh, uno tiene que hallar culpables y responsables. A mí me gusta más buscar responsables. Bueno, tengo cierto sesgo de buscar los culpables en la izquierda, obviamente, porque son los principales culpables de las peores cosas, pero yo lo que quiero decir es que la élite política en general tiene una gran responsabilidad con respecto a esto. O sea, no es que la gente el día de la mañana, de un día para otro se despierte y deja de valorar la democracia. Tienen que ocurrir una serie de acontecimientos que le impacten tanto que eso que anhelaba o valoraba de una manera tan grande y tan sustantiva, de repente no comienza a valorarlo tanto. Entonces, quienes se encargan de dirigir el país, en cierta medida, en su evolución institucional, con permiso de la ciudadanía y financiamiento de la ciudadanía, no pueden simplemente defender sus intereses corporativos de espaldas a lo que la ciudadanía, por un lado, demanda, pero por otro lado, quiere que se mantenga y que se cumpla, que es el Estado de Derecho. Entonces, es por eso que es este llamado, ¿no? A cuidar la democracia, porque esto, Patricio, y quiero comentarle también a los auditores, no solamente está pasando en Chile, esto está pasando en el mundo entero. O sea, la democracia ha venido en declive desde hace poco más de 14 años, ¿no? Según el análisis que hace Freedom House anualmente. Fíjate esta pregunta que se hizo, Patricio, en la encuesta del 2022 de Criteria. O sea, un resultado. Un 56% está de acuerdo con que el gobierno interfiera profundamente en los tribunales a cambio de mayor control de la delincuencia. Claro, tú como Sí, abogado, sí, tú, mira, tú sí. dirás, tú dirás, oye, lo que pasa, bueno, ¿qué entendemos con que se interfiera? Claro está, ¿no? Pero en ascenso llama la atención. Sí, y a propósito de eso, Eugenio, y quiero compartir con los auditores, porque me parece insólito, lo siguiente. Fíjate que la Corte Suprema ha liberado al 98% de los presos que solicitaron beneficios en el último año. Me parece gravísimo esta situación. El 96,2% Gendarmería recomendaba que no se les brindara beneficios de salida y habían sido rechazados por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, a pesar de estos fallos y a pesar de estos informes de Gendarmería, desestimó los fallos y recomendaciones anteriores y dispuso, ¿no es verdad?, otorgarles esta libertad condicional a los condenados. Y de eso, 202 son homicidas, 42 son violadores y 56 son abusadores. Y se ha detectado, ¿no es verdad?, que de estos que se les concedió este beneficio, el 29% ha vuelto a reincidir. Y eso que este beneficio se cumplió hace poco tiempo. Es decir, aquí se van juntando cosas que no apuntan en la buena línea que nosotros Claro. deseamos como programa y que van directamente en contra de lo que desea la gente, que es más control, más lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Sí, mira, otro dato, para ir cerrando este punto y pasar al otro que tenemos como por tratar, es que fíjate, ¿no? Más de un tercio de los encuestados, o sea, estamos hablando de un promedio entre 35 a 38%, estaría dispuesto a tolerar acciones como arrestos sin necesidad de una orden judicial, a intervenir conversaciones telefónicas, a intervenir los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, claro, uno ve, y vuelvo y repito, si tú tienes una ciudadanía con altos valores democráticos, con profundos valores democráticos, y de repente ven que estos se están dilapidando, en cierta medida la élite política, como corresponde, tiene que tomarse este asunto en serio, porque no es que la gente, vuelvo y repito, lo hace por capricho, es que está viendo que la correspondencia a un sistema institucional que debería salvaguardar un conjunto de libertades, no lo está haciendo. Así que a ponerse las pilas, como quien dice, y ojalá parte de estos problemas se resuelvan con la mejoría que se le puede hacer a la constitución actual y los nuevos escenarios políticos que se decantan a partir de lo que se ratifica ahora el 7 de mayo
que no fue más que una ratificación de lo que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado. Así que eso quería comentar, Patricio. Patricio, cuéntame, hay otro tema en boga, que es un tema que podría resultar gravísimo, ¿no? Que es el tema de las ISAPRES. Sí, yo creo que hay una intención, ¿no es verdad?, del gobierno de poner término a las ISAPRES, ¿no es verdad? Hay que tener claridad, y en eso quiero compartirlo con los auditores, de que el gobierno no es partidario de la salud privada, ¿verdad? Las ISAPRES para ellos es un problema. Al igual como es un problema la educación particular subvencionada. Ellos son partidarios, y eso hay que tenerlo claro, de los sistemas públicos y particularmente de salud, poner término a las ISAPRES, creando una grave crisis porque son 3 millones de beneficiarios y con esa línea o esa política saltarían, ¿no es verdad?, a FONASA, que si ahora no da el ancho, no daría el ancho total con esta resolución o este plan de poner términos a la ley. O sea, ahora, el gobierno ha mandado una ley corta al Congreso, pero la oposición ha reaccionado y ha presentado un proyecto de manera de que en la evolución de las platas que ha impuesto en un fallo la Corte Suprema se hagan a través de la prestación de servicios a los afiliados. Entonces, el afiliado tendría Claro. como una caja en contra de que girar para que se le vayan devolviendo los dineros, digamos. Ahora, esta ley corta fue aprobada en la comisión y va a pasar a sala. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que vaya a resultar. Y la deuda son 1.400 millones de dólares. Entonces, las ISAPRES, si se continúa con la línea del cumplimiento de este fallo de la Corte Suprema, realmente quiebran y desaparecen en el apoyo a la salud como alternativa a salud frente a la salud pública. Claro, mira, muy interesante lo que dices, porque se tiene la noción de que las ISAPRES representan solamente una red de salud privada, ¿no? Como si no se beneficiara más de 3 millones de personas que vienen de FONASA, eso por un lado, pero también la contribución de la salud privada en lo público, no necesariamente en lo estatal. Una cosa es tener salud estatal y otra cosa es que un sistema esté casi integrado, o sea, semi-integrado, como ocurre parcialmente con ISAPRES y FONASA, y que termina atendiendo eh, aquellos ámbitos que el colapso del actual sistema de FONASA no puede, obviamente, atender. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa esta ley corta, porque básicamente se llegue casi cerca del tope, en donde lo podían hacer según el fallo de la Corte. Y a mí lo que me sorprende, y en este caso el ministro Marcel, es que cuando lo entrevistan y le preguntan, ¿qué opina él sobre esto? Porque esto es una ley corta, pero obviamente está cambiando, o sea, es colocar entre la espada y la pared a las ISAPRES para que terminen desapareciendo. O sea, no es una ley corta de que te da algunas indicaciones para que cumplan un fallo. También refiere e implica por consecuencia un cambio sustantivo. Entonces, a mí me impresiona porque el político que está, y más en el ministerio, por ejemplo, en un ministerio, en este caso de Hacienda, tiene que ver en corto, mediano y largo plazo, ¿ok? Y a veces las ideologías como que no lo dejan ver. Entonces, él casi como que se sale de la ecuación diciendo, mira, sabes que nosotros estamos haciendo lo que legalmente se debe hacer, que es cumplir con el fallo de la Corte y a partir de ahí emitir un proyecto. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias que puede traer ese proyecto? Y aquí no se trata de defender a una postura u otra, se trata de que las consecuencias que pueden generar a partir del fallo de la Corte Suprema, sin ningún tipo de opciones, sin ningún tipo de conversaciones, sin ningún tipo de consensos, hace que quienes salgan más perjudicados son aquellas personas que menos pueden satisfacer sus necesidades de manera fácil dentro de cualquiera de los dos sistemas de salud y sobre todo en el sistema de FONASA. Entonces, uno tiene que, claro, se puede mejorar el sistema, obviamente, pero tú no mejoras el sistema empeorándolo o haciendo estallar al que funciona mejor de los dos. ¿Me entiendes el punto? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Y a propósito de lo que estamos conversando, yo creo que la Corte Suprema, al dictar ese fallo, se metió en el ámbito del Congreso. Yo creo que Claro,
Ese fallo era materia de ley y debían ser los actuales parlamentarios lo que definieran por ley el rayado a la cancha a las ISAPRES, de cómo iban a operar. Entonces, yo creo que no está dentro del ámbito de sus atribuciones este fallo de la Corte Suprema, y yo creo que hay que ir en la línea del proyecto que ha planteado la oposición, porque de seguir adelante este proyecto del gobierno es hacer saltar, quebrar las ISAPRES y quedarnos con este problema de los 3 millones de afiliados dando vueltas y que tendrían que pasar a FONASA, que no da, como dije, el ancho para atender a tantos ciudadanos en el sector público. Así es, y bueno, ya pues, se nos está acabando el tiempo, pero lo mismo está ocurriendo con respecto a la ley de salario mínimo, por ejemplo. Cuando va y se les... Porque, ¿qué pasa? Y ayer entrevistaron al senador, al presidente del Senado, José Antonio Coloma, y es interesante porque él dice, bueno, es muy fácil emitir un proyecto de esas características cuando el Estado no paga salario mínimo y las grandes empresas no pagan salario mínimo. Entonces, que afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más emplean hoy en día en Chile, y que son las que realmente se van a ver afectadas. Entonces es muy fácil como pontificar, decir, bueno, queremos mejorar los salarios, como si los salarios se mejoraran por decretos a través de subir el salario mínimo, pero a su vez afectando a la base que puede financiar el salario mínimo actual y en detrimento de ellos, beneficiando en cierta medida a las empresas que son más grandes, porque eliminas competencia. Entonces, o sea, por consecuencia económica, a las grandes empresas les convendría muchísimo más, obviamente, que exista menos competencia. Entonces, en un sistema plural, abierto, de libertad económica, y económicamente hablando, los salarios y lo que pueden comprar los salarios no dependen de un decreto, dependen de otras reformas estructurales que tienen que hacerse y que todas las que hasta el momento el gobierno ha emitido van en contra de eso, van en contra de una economía saludable que enfrente los retos que debe enfrentar, que asuma el tema de la productividad, que termine en cierta medida de generar los incentivos para que la inflación se vaya reduciendo en la medida de lo posible. Entonces yo no veo discusiones hacia ese ámbito, sino veo discusiones para empeorar lo que ya está, pero dándole una especie de cascarón poético, pontificando como si fuera una solución efectiva. Y son gente pensante, Patricio. Son gente que sabe, son gente que ha estudiado, son gente que tiene doctorados afuera, y que a mí me parece que en cierta medida es una burla, ¿no? Porque no son gente que son ajenas de poder entender las consecuencias que puede tener un proyecto de esta característica. Sí, Eugenio, estamos en tiempo ya de ir poniendo término al programa, de manera de encontrarnos nuevamente ya el martes 23, pasado, ¿no es verdad?, el día 21 en que se conmemora a las glorias navales. Y quiero invitar y reiterar la invitación a toda la ciudadanía para que salga el domingo a las calles y apoyen, ¿no es verdad?, a las Fuerzas Armadas y Carabineros que van a cumplir con este deber, pero entusiasta, de homenajear a Prat y los héroes de Iquique. Así que seguimos en esta semana celebrando el mes del mar, las glorias navales, y estamos encontrándonos, como dije, el próximo martes 23, acá en Radio Portales, con Pilar Soberao, Eugenio Guerrero, y quien les habla, Patricio Schiavetti. Muchas gracias por escucharnos, queridos auditores, y nos estamos viendo. Muchas gracias, Patricio. Hasta el próximo martes. Saludos. Sí, un abrazo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.